La noche de ayer domingo transmitimos un programa muy interesante que se llamaba Cuando no se pone atención en misa. Te invito a que lo veas. En verdad es un programa de mucho aprendizaje acerca de la misa de ayer que celebramos el cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Yo arranqué el programa haciendo la pregunta, según la misa de hoy, cuarto domingo de Pascua, en el ciclo litúrgico A, ¿quién es el buen pastor? Y explicaba yo que de bote pronto sería muy probable que respondieran que el buen pastor era Jesús. Pero en ese programa, con lujo de detalle y basándonos en el salmo que se entona, en lo que Jesús dice en el Evangelio y en la oración después de la comunión, expliqué que según la misa del cuarto domingo de Pascua en el ciclo litúrgico A, el buen pastor no es Jesús, el buen pastor es Dios Padre. Ve el programa, ahí te quedará claro por qué. Sin embargo, cuando llegué al final del programa, y ni tan al final, digamos que la última tercera parte del programa, expliqué que Jesús también es el buen pastor, porque hay otros pasajes del Evangelio, además del que leímos ayer, en el cual Jesús no dice que Él es el buen pastor, Él dice que Él es la puerta. Él es la puerta por donde pasan las ovejas, pero también Él dice que por esa puerta pasa el pastor. Entonces, si Él es la puerta y por esa puerta que es Él pasa el pastor, no puede ser Él mismo el pastor y la puerta. En ese discurso que escuchamos en la misa en el Evangelio ayer, Jesús es la puerta y el Padre es el pastor. Pero decimos además, no en contra de esto, sino además, que Jesús es también el buen pastor porque se presenta él a sí mismo como buen pastor en otras ocasiones en el Evangelio. Pensemos en aquel buen pastor, la parábola del buen pastor que va en busca de una oveja y deja a las otras 99 para ir a buscar a la oveja perdida, por ejemplo. Y también expliqué en el programa que de hecho Jesús dirá de sí mismo en el Evangelio según San Juan, que fue el que escuchamos ayer, dirá de sí mismo que él es el buen pastor, y de hecho no el buen pastor, porque él dice más bien que es el pastor hermoso, porque en griego, como dice el Evangelio, es ego y mi o pimin o kalos. Pimin significa pastor y kalos significa bello. Entonces Jesús habla de él como el pastor hermoso, es lo que dice. Se tradujo al español como el buen pastor, pero bueno, eso lo dice Jesús en el versículo 11 del capítulo 10. Pero en la misa únicamente escuchamos hasta el versículo 10 del capítulo 10, porque esa pericopa contiene un discurso independiente del discurso en el que Jesús se presenta a sí mismo como buen pastor que comienza en el versículo 11. Así que expliqué en ese programa que podemos decir, así como dice el Salmo 23 que escuchamos en la misa, bueno, que entonamos en la misa, mejor dicho, podemos decir que Dios Padre es el buen pastor, como el Salmo 23, como dijo Jesús en el Evangelio de ayer, en los primeros 10 versículos del capítulo 10, y como dice también la oración después de la comunión con que termina la misa. Los tres textos dicen que Dios Padre es el buen pastor. Pero en el programa dije que también podemos decir, también, no en vez de también podemos decir que Jesús es el buen pastor, porque él mismo se llama a sí mismo el buen pastor, y en concreto en el Evangelio según San Juan, en el siguiente versículo, el versículo 11, donde empieza un discurso enteramente independiente de este otro que escuchamos aquí. En respuesta a esto, pues la gente me ha dejado comentarios y por lo que veo hay comentarios de personas que ni pusieron atención en misa, ni pusieron atención al programa, o que ni siquiera lo terminaron de ver, porque hay varias personas que me cuestionan, pero si Jesús dijo que era el buen pastor, pero que, ¿por qué la iglesia dice entonces que Jesús es el buen pastor? Pues es que si hubieran visto todo el programa o le hubieran puesto atención, habrían escuchado cuando yo mismo dije que además del Padre, Jesús es el buen pastor. Alguien me dejó un comentario que decía que siempre había pensado que el buen pastor era Jesús, pero que ahora gracias a mi programa ya entendió que no es Jesús, que es el Padre. No, yo no dije eso, yo no dije eso. Yo dije que en la misa de ayer, y por eso especificaba así, cuarto domingo de Pascua en el ciclo litúrgico, el buen pastor es Dios Padre y Jesús es la puerta. Hay que poner atención a las cosas, si no, no se puede. Alguien me decía, ¿y entonces por qué le decimos domingo del buen pastor? Pues porque
tocamos el tema del buen pastor. No dijimos que Jesús fuera el buen pastor, pero el tema era el buen pastor, Dios Padre, en el ciclo litúrgico A. Todos los años en Pascua, el cuarto domingo es el domingo del buen pastor, porque todos los años litúrgicos en el Evangelio escuchamos algo más acerca de Jesús como buen pastor en los otros 2 años. En el ciclo A, el tema es que Jesús es la puerta por la que pasan las ovejas. Y en verdad ve ese programa, ve tanto pasión por el Evangelio de este domingo en el que analizamos con lujo de detalle el Evangelio, como también ve este programa, que lo puedes ver en YouTube y lo puedes ver también en Facebook. Velo porque ahí pues analizamos a fondo todo esto. Pero en los otros 2 ciclos litúrgicos vamos a ver a Jesús hablando más versículos de ese capítulo 10. En el ciclo litúrgico B vamos a ver justamente el comienzo de ese otro discurso en el que Jesús sí dice de sí mismo ser el buen pastor o el pastor hermoso, como te expliqué hace un momento, a partir del versículo 11. Eso se escucha en la misa en el ciclo litúrgico B. Y en el ciclo litúrgico C, nuevamente, porque es el cuarto domingo, domingo del buen pastor, vamos a continuar con otros 4 versículos. Es de hecho un evangelio muy pequeño el que se escucha en el ciclo litúrgico C. Son otros 4 versículos donde Jesús sigue hablando de sí mismo como buen pastor, se refiere a su rebaño y la importancia ahí es que termina diciendo que el Padre y él son lo mismo. Cada año litúrgico, el cuarto domingo, nos presenta algo distinto acerca de Jesús resucitado, porque es la clave con la que tenemos que entender los evangelios que escuchamos en la misa en tiempo de Pascua. Ese es el sentido. Cada evangelio que tú escuchas el domingo en la misa en tiempo de Pascua, lo que te quiere decir es Jesús o Cristo resucitado se parece a o no se parece a, sino que es. ¿Cómo entonces? Mira, por ejemplo, en el domingo 2 de Pascua, porque el domingo primero de Pascua, pues es el domingo de Pascua, es cuando resucita, ¿no? Pero en el segundo domingo de Pascua, y limitémonos, por cuestiones de tiempo, limitémonos a este ciclo litúrgico A. En el segundo domingo de Pascua, vimos a Jesús resucitado, que se muestra como el crucificado que ha resucitado y por eso les muestra las llagas cuando se les aparece a los apóstoles sin Tomás y luego cuando se le aparece a los apóstoles con Tomás. Entonces, de ese evangelio, el mensaje es ese. Cristo resucitado es el Cristo crucificado que ha vencido la muerte y ha vuelto a la vida y que además es el Señor de la misericordia que nos dispensa la misericordia, que nos dispensa el perdón de los pecados, porque es cuando instituye el sacramento de la reconciliación. Luego, el tercer domingo de Pascua, que es el camino de Maús. A Cristo resucitado se le puede ver cada vez que se parte el pan, cada vez que se celebra la Eucaristía, ahí está presente Cristo crucificado, ahí está presente Cristo resucitado. De hecho, el Cristo crucificado que ha resucitado, porque eso es importante. Y por eso es que Jesús en esa perícopa del camino de Maús empieza explicando a esos 2 discípulos que van de camino de Maús, les empieza explicando la escritura acerca de su muerte en la cruz, para que luego se den cuenta que ha resucitado quién, al que han crucificado. Entonces es un tema consistente, igual que en el segundo domingo, por eso muestra las llagas. Es el crucificado que ha vencido a la muerte y que ha resucitado. Cuarto domingo de Pascua, que es el domingo del buen pastor. Cristo resucitado es la puerta por la que pasan las ovejas hacia su Padre. Ahí está. El próximo domingo, que es el quinto, el evangelio que vamos a escuchar, vamos a ver a Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el mensaje pascual es Cristo crucificado, que ha vencido la muerte y ha resucitado, es el camino, la verdad y la vida. Y así sucesivamente, y lo mismo en los otros 2 ciclos litúrgicos, B y C. De modo que el tema de esta ocasión, de este cuarto domingo, que fue muy puntual, que Cristo es la puerta, ve, nuevamente ve este programa de Cuando no ponemos atención a la misa, este programa especial que grabé ayer en la noche. De hecho, lo transmití en vivo, pero ahí se quedó grabado, porque ahí te explico la importancia de que Cristo sea la puerta. Tiene una importancia tan grande que
Jesús sea la puerta, que por eso él mismo se presenta así, con todo el rigor de sus declaraciones solemnes. En verdad les digo, yo soy, aplicándose a sí mismo el nombre de Dios, yo soy la puerta. Y en ese programa te lo explico con lujo de detalle, así que por favor velo para que entiendas la importancia de la puerta, pero tan importante es que Cristo sea la puerta, que por eso en la liturgia dedicamos un domingo de Pascua exclusivamente a reflexionar sobre la realidad de que el Cristo crucificado que ha resucitado es la puerta de las ovejas por la que pasa además el pastor, que es Dios Padre. Te comento todo esto pues para que comprendas más acerca del significado que va teniendo el Evangelio en tiempo pascual, aprendas qué es lo que quiere comunicarnos. Te digo, lo que tú escuches en el Evangelio tiene que remitirte a esa afirmación. Cristo crucificado que ha vencido a la muerte y ha resucitado, es así, es así, es así. Y ya después, pues concluirás qué implica eso para tu propia vida de fe. Pero todo comienza por poner atención para poder escuchar y para poder comprender. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. El libro del Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el libro de tu servidor Mauricio Pérez, el Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Amazon, el Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.